16:16 y nosotros seguimos con más tarde noticias y hoy es día martes, día de consultorio y por eso ya nos acompaña el doctor Robert Núñez. Doctor, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes y a la audiencia también, muchas gracias por las invitaciones. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de un caso que se viene repitiendo muy seguidamente con los más pequeños, ¿verdad? Cuando viven en un entorno de adicciones, ya sea de estupefacientes o también de alcohol. Se daba la semana pasada el caso de dos criaturas, uno de 3 años que estaba grave y otro un poquito más grande que habían consumido cocaína dentro de un jugo que se había preparado. Entonces, hablar un poquito, doctor, sabemos las consecuencias, pero ¿qué secuelas podrían dejar en ellos cuando pase ese efecto de las drogas y ellos puedan recuperarse? Bueno, y tenemos que tomar en cuenta las drogas en general todas, hablando de la cocaína, marihuana, el alcohol, el cigarrillo, todos son sustancias adictivas. Solamente las que son legales son el alcohol y el cigarrillo. Vemos muchos chicos vapeando ya de muy pequeña edad, ¿verdad? Y bueno, en el caso específico de las drogas, que como la cocaína, el problema se agrava cuando son niños porque los niños todavía están en un proceso, una maduración. La maduración implica que la metabolización de estas sustancias que tienen componentes que son muy tóxicos, ¿verdad?, para el organismo, hace que empeore las consecuencias para estos chicos, específicamente el alcohol, que puede causar un daño importante, ¿verdad?, a largo plazo por las complicaciones del consumo intencionado o no intencionado, ¿verdad? Y por otro lado el tema de la cocaína, que en el sentido de la cocaína nosotros tenemos que tener en cuenta que una madre que consume puede tener un traspaso trasplacentario, quiere decir que le pasa al bebé y el bebé puede nacer ya adicto, para decirle en unas palabras, y hace un síndrome de abstinencia, que es lo mismo que cualquier persona que consume y se deja sin un contacto frecuente con la sustancia, entonces hace una abstinencia. O sea, ahí se observa más o menos en números un 30-40% de las madres que consumen, ¿verdad? Y generalmente eso se resuelve con unas consecuencias en el momento, que es irritabilidad, excitación de ese recién nacido. Posteriormente eso se resuelve. Ahora, los casos más graves son cuando hay una intoxicación aguda. La intoxicación aguda lo que produce unas consecuencias que generalmente el mayor porcentaje son neurológicos y el mayor porcentaje son convulsiones. Y las convulsiones, como todos saben, puede tener sus consecuencias. Y eso se da ya sea por un consumo accidental, ¿verdad? Eso se da, por ejemplo, cuando hay contacto con las mucosas, porque cualquier mucosa en contacto, ¿verdad?, ya sea accidental o no, puede hacer que absorba la sustancia. La inhalación o la lactancia materna, sabemos que la lactancia materna también puede transmitir esa sustancia al pequeño. En Paraguay se dieron casos ya, doctor, de madres adictas que es como que le contagian esa adicción a la criatura dentro de la panza. Sí, se vio mucho, solamente que no se publicita mucho, claro. Pero en realidad una de las consecuencias, y hablamos en el sector sur, que es donde está un hospital como el Hospital de Barrio Obrero, tenemos varias orinas que se han remitido al centro de adicciones para hacer los estudios, en las cuales salió el screening positivo del bebé ya. Eso hacen un síndrome de abstinencia, pero como les digo, otra vez entre la gravedad, el menor que la intoxicación aguda, como estamos diciendo, en el caso que dijiste, es de terror que tenga cocaína en un jugo, por ejemplo. Claro, eso por ejemplo fue que una persona que estaba con la madre preparó el jugo y aparentemente le derramó al jugo la cocaína. Sí. Y eso tomaron los chiquitos. Claro. Ellos era el que estaba mucho más grave. Tocaste lo del tema neurológico, eso sí. Justamente te iba a consultar. ¿Es posible que ellos queden con secuelas neurológicas tras esta intoxicación aguda? Claro, nosotros tenemos que considerar que un porcentaje va a terapia intensiva como complicación, ¿verdad? Porque como yo les digo, el mayor porcentaje es neurológico y se da principalmente con convulsiones, y las convulsiones pueden tener sus consecuencias porque es un desorden y es como una corriente eléctrica que le está pasando al cerebro directamente. Por otro lado está el tema de la excitación que puede ocurrir, una suerte de desvanecimiento y un coma también que puede darse eventualmente.
Por otro lado está la parte cardiovascular también. Nosotros tenemos que saber que puede afectar el corazón de diferentes maneras y otros órganos del cuerpo, pero principalmente el corazón. Como todo adulto que también tiene un consumo crónico, en estos chicos hay una intoxicación aguda. A ver, estas secuelas ya pueden ser de por vida para los chiquitos, o si se sigue algún tipo de tratamiento se puede retroceder. Claro, se puede retroceder. Tenemos que saber qué alcance de las consecuencias por la intoxicación. De hecho, el hecho en sí no es ya el efecto de la droga en sí, sino es de lo que sucedió. Si tuvo consecuencias a nivel cerebral, si tuvo consecuencias a nivel cardiológico, entonces va a quedar ya con esa secuela que va a tener que hacer seguramente algún tipo de seguimiento para ver qué pasa con ese corazón, qué pasa con ese cerebro, si va a seguir convulsionando, si va a tener algún problema ya de tantas convulsiones que tiene, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que medir también, si la convulsión es corta, bueno, se puede superar, ¿verdad? Pero si es larga, pasa 20 minutos, 30 minutos convulsionando, ya hay una afectación importante del cerebro que puede ir a un edema cerebral y sus consecuencias, por supuesto. Ahora, cuando la mamá le transmite esto al bebé dentro de la panza, ¿verdad? ¿Ellos también pueden tener alguna consecuencia posterior a eso, o solamente ahí en el momento es el...? Nada es así totalmente rígido. Ajá. En el sentido de que generalmente hace un síndrome de abstinencia, pero podría darse el caso también de que como está corriendo en su sangre, nosotros tenemos que saber que un contacto con una droga más o menos en 72 horas seguimos teniendo el efecto, o sea, se puede constatar todavía, detectar. Entonces es importante saber y enfrentar una realidad. Yo agradezco también que podamos tocar estos temas que muchas veces son como un tabú de tocar, pero es una realidad que se ve mucho y muchas veces para conocimiento también de muchos compañeros que no saben esto. Hay que tener en consideración que un chico con un cuadro neurológico, con una convulsión, que va a un hospital descartando enfermedad metabólica, traumatismo y otras consecuencias, otras causas, puede tener como verdad el consumo probablemente cercano, porque me olvidé también que el humo de la cocaína al fumar también puede causar un problema de una intoxicación aguda. Sí. Bueno, doctora, es un tema que realmente tenemos que hablar, y por sobre todas las cosas para concientizar a la ciudadanía, ¿no? Porque quizás estos son los casos que salen a la luz, pero cuántos chiquitos más deben de estar sufriendo directa o indirectamente de estas consecuencias. Te agradecemos mucho, ¿sí? Te esperamos la próxima semana para tocar otros temas también. Muchas gracias. Buenas tardes.